¿Qué tal? Muy buen día, soy el maestro Ezequiel López Chaparra, bienvenidos aquí en compañía del licenciado Jesús Tejeda Plata, creador de este espacio de estudio y aprendizaje de filosofía estoica. Nos gustaría compartir con ustedes el día de hoy esta reflexión sobre el tema estoicismo, sobrevivir para los demás. Es comprensible que dentro de toda esta popularización que se ha dado dentro de los últimos años en torno al tema del estoicismo, se ha llegado a un, vamos a decir, falso estoicismo, pseudo estoicismo, dentro del cual se ha favorecido demasiado una cultura individualista, muy probablemente porque la cultura anglosajona estadounidense es así, y muchos de los libros que han popularizado el estoicismo, la cultura editorial, la industria editorial, ha sido de esta manera, ¿no? Creando esta falsa idea que ser estoico es desarrollar mucho una noción individualista, orgullosa, fuerte, inquebrantable, y vemos al estoico que aparece en redes sociales musculoso, barbado y prácticamente indestructible. Cuando históricamente en realidad ha sido todo lo contrario. La noción estoica no es una noción de individualidad, sino de colectividad, de servicio, ¿sí? La noción estoica es tú como estoico, ¿cómo ayudas a tu comunidad? Esa es una pregunta estoica básica. Si tú estás siendo una persona estoica, es prácticamente en términos de actividad práctica, ¿de qué manera estás aportando a tu comunidad? Y creo que esta frase de Marco Aurelio lo describe perfectamente. Dice Marco Aurelio, escribió: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Pensando en que el bien que estamos buscando para lo individual es también el bien para la comunidad, para la colectividad. Pensemos en tres grandes filósofos estoicos, que fue precisamente Marco Aurelio, que él como emperador fue un emperador respetado porque gobernó con el ejemplo. No fue un emperador que se enfocó a los excesos o a los lujos, al despilfarro, a él como prácticamente dueño del mundo, pues que le costaba caer en todos los excesos, pero no. Él sabía que lo importante, tomándose en serio la filosofía estoica, era gobernar con mesura, con razón, y utilizar precisamente el desarrollo cultural y bélico de Roma, por paradójico que esto fuera a ser, como un poder civilizador también, para educar no solamente a sus ciudadanos, sino también a los pueblos mientras se iban expandiendo. Actualmente esto nos puede parecer extraño, pero en su momento, y es habitual que los imperios en su desarrollo consideran que su cultura es superior y por lo tanto en su desarrollo y en sus expansiones están haciendo un bien colectivo, a pesar de que sea a través del desarrollo militar, evidentemente. También Epicteto en el otro extremo, ¿no? Por un lado tenemos el extremo del emperador, el dueño del mundo, y en el otro extremo Epicteto, el esclavo, posteriormente Liberto, y que se dedica su vida también no a vivir a los placeres, sino al servicio, a ser un educador, a ser un maestro, ¿sí? A través del servicio, de la educación, de ser un maestro, es la manera en la que también, utilizando el tiempo que tenemos en este mundo, podemos usar nuestra filosofía estoica para saber que podemos dar un aporte a la comunidad, a nuestro contexto social, al mundo. Recordemos que para el estoicismo el ser humano es un ciudadano del universo, del cosmos, y por lo tanto el individuo es solamente una partecita, es una
abeja dentro de la colmena. No es una noción orgullosa ni soberbia de un ser humano que trate de avasallar a los demás, aplastarlos y ponerse por encima de los demás narcisísticamente. Todo lo contrario, solamente somos una persona más y lo que nos corresponde en este mundo es servir a los otros de la mejor manera posible, es decir, utilizando nuestro raciocinio. Otro aspecto importante es, por ejemplo, lo que hace Séneca, ¿sí? Séneca también utiliza sus cargos públicos como un servicio al mundo, pensando en que él, como consejero del emperador Nerón, un emperador que no se caracterizó precisamente por ser mesurado ni sabio, pues Séneca trata de ser un contrapeso ante este tipo de características, de rasgos del emperador, y también entender que los cargos públicos que uno tiene son, a final de cuentas, una especie de servicio a la nación, servicio al pueblo, servicio al mundo. Una noción bastante estoica, recordemos que venimos a este mundo a servir a los demás. Cómo podemos utilizar nuestros dones, nuestra capacidad, nuestros recursos para mejorar las condiciones de la comunidad a la que pertenecemos. Entonces, básicamente cuando estamos considerando este tipo de reflexiones estoicas es ver que no estamos considerando nuestra capacidad como individuos para beneficiarnos de manera individual, ni tampoco considerar la sabiduría como un sabio que va y se aparta ahí en su torre, alejada del mundo, porque ese tipo de sabiduría al estoicismo no le sirve de nada. La sabiduría estoica es una sabiduría práctica que necesita ser vivida y necesita ser vivida en el mundo y en el mundo social. Y por lo tanto, si ustedes tienen algún tipo de inquietud, de capacidad, de conocimiento, de bien que aportar a los demás o al mundo, el llevarlo a práctica en el mundo real, eso es poner el estoicismo en práctica en el mundo de los humanos, en el mundo de la comunidad. ¿Okay? Entonces, esto normalmente se contrapone bastante a una noción, yo he escuchado, ¿no?, que dicen, no, es que el estoicismo es mucho de exaltar el individualismo, al individuo, la individualidad, y no es correcto esto. Históricamente, el estoicismo siempre se ha enfocado en servir a los demás, en servir al mundo, en servir a la comunidad, en servir a la nación, en servir a los otros. Por lo tanto, el sabio, el estoico, va a buscar utilizar sus dones, sus recursos, sus virtudes, su sabiduría, su templanza, su razón, su logos, para beneficiar a la comunidad a la que pertenece. Por lo tanto, y en última instancia, si ustedes quieren poner en práctica este tipo de filosofía, será muy importante que salieran a su comunidad, a los grupos donde ustedes pertenecen, y de manera práctica y viva vieran la manera, la forma en la que pueden aportar a los espacios a los que ustedes pertenecen, y aportar, ayudar y servir a los otros. Eso es auténtico estoicismo, ¿sí? Posteriormente profundizaremos más sobre el resto de virtudes estoicas dentro de esta serie de videos. Les agradezco mucho su tiempo y que tengan un excelente día. Hasta luego.